Buenas noches, buenas tardes. Buenas ¿Sí me noches. escuchan? Buenas tardes, Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, doctor. Me da gusto saludarles. Ya listos, vamos a comenzar. Sin más preámbulos, vamos a empezar hoy el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Queda pendiente que hermano en unos días más nos dé la plática de asma bronquial en el niño. Entonces, y también falta un poquito sobre crisis asmática, pero ahora que él se las dé ya nomás lo completamos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bien, de las enfermedades de las vías aéreas, vamos a tocar asma bronquial, que ya casi lo terminamos, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como las dos principales de estas vías. Pero también aquí mismo vamos a incluir lo que es tuberculosis, neumonías y cáncer. Por lo tanto, el que hoy nos toca es el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es lo que un médico a segundo nivel debe de saber de POC? Esto es muy importante porque ustedes van a ver en la incidencia y prevalencia que ocupa dentro de las primeras 10 causas de muerte y mortalidad en el humano, y esto pues lo hace un problema de salud pública mundial. Entonces, como médico general tienen que tener esto muy presente. Vamos a tratar de dar unos tópicos pues de lo más reciente, de lo que para mí creo que es lo más importante que deben de conocer como médicos generales, y ya si hay alguna duda pues lo completamos. Cada año desde 1999 existen las GINAS en el asma y el GOLD en la EPOC. GOLD significa la iniciativa mundial o global para el tratamiento de la EPOC. Y como les decía, cada año nos lo reportan. Esto es lo de 2020, ya como su compañero, que lo felicito, que el jefe de la sección 11, por ahí pues ya consiguió esto, que es precisamente lo 2021, lo que yo les había comentado en el ERS, que es el Congreso Mundial de Respiratorio. Este año fue en Viena y fue virtual, y ya se discutió lo que se va a hacer el GOLD y las GINAS 2021. Ya el doctor ya se las pasó por ahí y espero que las lean. Vamos a ver que GOLD, igual que GINAS, allá hablaba de cinco peldaños o 5 escalones. Aquí vamos a ver que el GOLD lo vamos a dividir en 4. En GOLD, mínimo, moderado, severo y muy severo. Y esto va a ser precisamente tomado, como de una vez de aquí lo adelantamos, de acuerdo a lo que es el BF1. Por lo tanto, quiere decir que ustedes no pueden hablar de POC si no tienes una espirometría. Esto es importante que lo tengan presente desde este momento. Vamos a hablar, aparte del GOLD 1, 2, 3 y 4, que esto lo vamos a estar tratando a lo largo de la plática. Vamos a ver qué es el A, B, C, D, que precisamente esos son qué tipo de GOLD y qué tipo de de problema tiene. Si tiene muchos síntomas y muchas exacerbaciones, si tiene pocos síntomas, muchas exacerbaciones, si tiene poco, mucho, poco, o mucho. Ya después vamos a entender esta parte, ¿sí? Por lo pronto nada más vayan viendo eso, que es el GOLD y es el panel ABCD. Y actualmente ponen uno que le llaman el E, que se llama ECO o ACOS, que después también vamos a verlo. Ustedes van a ser súper expertos en esta parte. Por lo tanto, para comenzar nuestra plática, pues vamos a hablar de lo que es su definición, ¿sí? De entrada, antes de describir la definición, EPOC es una obstrucción crónica de la vía aérea irreversible, es un BF1 bajo irreversible. Por lo tanto, si yo te pregunto en el examen qué es un hecho, que lo voy a preguntar, qué es EPOC, no me vayan a decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no, solo su definición. ¿Cuál es la definición? Que es una enfermedad inflamatoria prevenible y tratable
caracterizándose por obstrucción persistente al flujo de aire, por lo general progresiva y parcialmente reversible. Si lo analizas, es una enfermedad crónica inflamatoria, irreversible, progresiva, pero que en un momento dado puede ser tratable y prevenible. Más adelante vamos a retomarlo. Otro de los puntos que la definición pues considera es esta limitación está asociada a una reacción inflamatoria pulmonar exagerada frente al humo de leña y biomasa. Y actualmente también la consideran la contaminación ambiental. Puede estar o no acompañada de síntomas de disnea, tos, expectoración, exacerbaciones, efectos extrapulmonares y enfermedades concomitantes. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a la gravedad de la forma individual de cada paciente. Por eso ustedes han oído que dicen, mi abuelito tiene 95 años de edad, todavía le monta al caballo, todavía se echa su media, ¿cómo se llama? Botella de charanda o de mezcal y se fuma media cajetilla diaria y él no tiene ni tose ni tiene nada. Esos son los garbanzos de a libra, porque no es el mismo efecto en cada organismo. Por eso dice acá que las exacerbaciones y comorbilidades contribuyen a la gravedad de forma individual de cada paciente. Porque entonces la conclusión sería, si mi abuelito puede hacer eso a los 98 años, pues ustedes que tienen 20 años, pues vamos a entrarle a la mota también, que al cabo pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces es una cosa que hay que considerar. Otra de las consideraciones de definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que igual que el asma bronquial es una enfermedad, es decir, también considerada síndrome heterogéneo, caracterizado por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo. Es debido a anormalidades de las vías respiratorias o alveolares causadas por la exposición significativa a partículas o gases nocivos, influenciado por factores de huésped, incluyendo el desarrollo pulmonar anormal. Las comorbilidades significativas pueden tener impacto en la morbilidad y mortalidad. Es decir, que si un paciente tiene obesidad, tiene reflujo o tiene alteraciones de una antitripsina y fuma, pues prácticamente sus pulmones se van a dañar de tal manera, o más importante que el que pues tiene un fenotipo un genotipo sin ninguna alteración y tiene una alimentación adecuada. ¿Qué impacto tiene en el México y en el mundo la EPOC? El Sistema Nacional de Información en Salud Pública desde 2013 ¿sí? Reporta que la EPOC es la quinta causa de muerte en los hombres, la cuarta causa de muerte en las mujeres. Aquí un peldaño en el 2020, es decir, actualmente es la cuarta causa de muerte en el hombre y la tercera causa de muerte, al contrario, la tercera en el hombre y la cuarta en la mujer. ¿Esto a qué se debe? A que la mujer ha aumentado su índice tabáquico, como lo vamos a ver más adelante. A nivel mundial, es una de las primeras causas de discapacidad. En el 2020 será la tercera causa mundial de muerte. Y ya estamos en el 2020, entonces es prácticamente, como ahorita les decía, la tercera causa de muerte, y aquí sería la tercera, cuarta también en el hombre-mujer. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, y las exacerbaciones también son causa de lo mismo. Y la quinta causa de impacto económico y social, es decir, que de incapacidades, de discapacidades de las personas económicamente activas, pues dejan de trabajar porque cada ratito se exacerba, recordando que exacerbación es cuando una enfermedad aumenta los síntomas y los signos por otra enfermedad concomitante o por progresión de la enfermedad. Hay muchos estudios ¿sí? En los cuales se ve la prevalencia de EPOC. Vean ustedes que en Latinoamérica hay países como en Brasil, o en otros países, en Argentina o en Chile, o en otros países, en donde vean la prevalencia que tiene. En México es el 7.8%. Aquí está lo mismo, 7.8% en México, pero eso no son aplausos. Desgraciadamente, en estos últimos 5 años se ha aumentado la cantidad de drogadicción y de tabaquismo en México. Vean ustedes que este mismo estudio platino
se ve que las personas más afectadas por la EPOC es después de los 50 años de edad y mucho más después de la sexta década de la vida. Y en todos los países fue estadísticamente significativo, muy semejante esta situación. Entonces, esto es bien importante considerarlo porque la prevalencia por grupos de edad es después de los 45 años de edad, como más adelante lo vamos a señalar. Aquí tenemos una epidemiología global en la cual se dice que en Estados Unidos hay 30 millones de personas, que equivale al 12% de personas que tienen EPOC, ¿sí? Y tiene 126,000 muertes al año. Es la cuarta o tercera causa de muerte, ¿sí? 3 millones de muertes al año. Y esta palabra DALI, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ahorita vemos qué significa DALI. Hace rato les comentaba que entonces el paciente con EPOC va a cumplir años a los 40. Es decir, que antes de los 40 años la EPOC es prácticamente asintomática. Por eso ustedes han oído que dicen, no es cierto que el tabaco hace mal, porque yo tengo un amigo que es el campeón goleador o es el que ganó el primer lugar en el maratón y se chupa una cajetilla diaria de cigarrillos. Entonces quiere decir que el tabaco no le hace mal. Pues aquí está la situación. Antes de los 40, 45 años de edad es juventud divino tesoro. No hay síntomas ni signos. Acuérdate que el pulmón no duele. Acuérdate que el pulmón en un momento dado no tiene ningún síntoma ni signo, una que otra tosecita que la considera normal. Y llegando a la cuarta década de la vida ya empieza a tener una serie de achaques o una serie de síntomas y signos que ya a veces es demasiado tarde porque ya tiene un cáncer en evolución, como cuando veamos cáncer, o ya tiene una EPOC, predominio bronquitis o enfisema bien puesto. Aquí está la explicación de la palabra DALIS. Se refiere a la suma de años perdidos debido a muertes prematuras y años vividos con incapacidad. Ajustados a la severidad de la incapacidad de EPOC, será la quinta causa de DALIS en el mundo este año. O sea, en el DALIS ya ahorita de Murray desde el 2011 ya lo predecía y pues ya ahorita ya no es Nostradamus, ahorita ya estamos en el 2020 y entonces es la quinta causa de discapacidad, ¿sí? De discapacidad e incapacidad en las personas mayores a la cuarta década de la vida, pero que todavía son económicamente activos. Recuerda que para que tú te puedas jubilar, y aquí les tengo un paréntesis, ahorita les tengo aquí una mala noticia. Actualmente jóvenes ya no quieren dar bases ni en el seguro, ni en el ISSSTE, ni en ningún lado, y menos a los médicos. Ahorita son contratos de 6 meses menos un día. Es decir, que antes teníamos todavía lo que pues ahorita estamos en esos procesos, su servidor, te podías jubilar y ya tenías pues ahora sí una pensión para cuando ya estés viejito como yo. La bronca es que esta incapacidad o discapacidad empieza desde los 40 años y cuando en una empresa un trabajador no le funciona, hacen lo mismo que vaca que no da leche, pues fuera del establo. Lo mismo pasa. Empiezan a faltar mucho al trabajo, a ser inconstante, a ser pues muy incapaz de hacer todo lo que son las labores en las diferentes funciones y entonces pues lo empiezan a despedir. ¿Y en qué para? Pues en esto que se llama DALIS. Suma de años perdidos debidos a muertes prematuras y años vividos con incapacidad. Eso es bien importante porque no nada más es la muerte, es la discapacidad e incapacidad que las personas tienen. Aquí lo que hace rato comentábamos, en el 2004 era la tercera causa de discapacidad y actualmente vamos ya en la quinta. Y se dice que el tabaquismo, si no seguimos haciendo campañas, le va a ganar, vean ustedes, a las infecciones de vías aéreas inferiores, enfermedades diarreicas, alteraciones depresivas unipolares, enfermedad isquémica cardíaca, al SIDA, a la enfermedad vascular cerebral, a la prematurez, es decir, al embarazo de alto riesgo, a la asfixia de nacimiento, accidentes de tráfico, infecciones neonatales, es decir, las IRAS y las SEDAS, que son las principales causas de morbilidad y mortalidad en el humano. Entonces vean ustedes que el tabaco le gana al cáncer, le gana a otras enfermedades, y pues es un problema de salud pública. Por eso el médico general debe de saber tabaquismo en toda su extensión y lo que es la biomasa.
Aquí está otra vez la comparación. Tasa de mortalidad de las principales enfermedades crónico-degenerativas. Fíjate, desde el 1965 ve cómo las enfermedades coronarias, el infarto eran las principales, y las enfermedades vascular cerebral, o sea, la comparan con estas, y ve cómo el EPOC desde el 98 hasta el 2020, en vez de ir disminuyendo, ya vamos en el, pues acá arriba en el 7.8. Entonces vean que sí es algo alarmante en que lo que esta curva, pues dónde están todas las campañas de prevención. ¿Qué factores relacionados con la enfermedad y la EPOC? Como hace rato decíamos, una persona, tú haces el diagnóstico de EPOC, como más adelante vamos a ver cómo se va a hacer el diagnóstico. Tienes que considerar factores individuales y factores de riesgo. De los factores individuales, los genéticos son los principales: deficiencia de alfa-1 antitripsina, el gen MMP12 y el glutatión S-transferasa. Asociaciones de estudios de genoma amplificado en donde se ve una alteración de los receptores de receptores alfa nicotínicos, ¿sí? Proteína de interacción EDHEAD, que es el HHIP, la edad y sexo, ya dijimos que eran mayores de 40 años, que tengan hiperreactividad bronquial o no, crecimiento y desarrollo de los pulmones. Si una persona tuvo en su infancia muchas neumonías o broncoaspiración, etcétera, pues va a tener la vía inflamatoria ya con alteraciones crónicas, y por lo tanto, si fuma o tiene contacto con biomasa, pues es el detonante. La posición socioeconómica, la madre de todas las enfermedades, la pobreza. Que el paciente tenga asma, o que el paciente, como les comentaba, sea ya bronquítico crónico por la obstrucción crónica desde su infancia. Y otros factores de riesgo, como es el humo de tabaco, la biomasa, y aquí ya lo ponen lo que es la polución urbana del aire, ¿sí? Donde las partículas sean de 2.5 sobre 10 de contaminación. Contaminantes atmosféricos en espacios interiores, como es la biomasa en las mujeres, es decir, lo que es el humo de leña, humo de carbón. Cambio a combustible más limpio, menos riesgo, es decir, si ya tienen estufa de gas, si ya utilizan el petróleo, hay menos riesgo que con la biomasa. Exposición laboral, infecciones de la infancia y tuberculosis, pacientes que ya están colonizados con pseudomonas, que tuvieron muchas hospitalizaciones en su infancia, adolescencia, y pues esto los hace pues predisponibles, predisposición al EPOC. Exposición a partículas nocivas, el tabaco, la marihuana, quizá pipa, cigarro, pipa agua, fumadores pasivos, los famosos vapeadores. Factores más comunes: relación, alteración funcional pulmonar, síntomas respiratorios, mayor mortalidad que no fumadores, el EPOC, y disminución progresiva del BF1. Fumar en el embarazo, riesgo fetal de crecimiento, desarrollo pulmonar y alteraciones inmunitarias. Entonces el tabaco y el embarazo es todo un rollo. Exposición ocupacional, partículas orgánicas e inorgánicas. ¿A qué me refiero? A pesticidas, fungicidas, derivados del petróleo, agentes químicos, humos, factores subestimados, esto de humos, o sea, por ejemplo, te pongo ejemplo, un tránsito que está en una esquina donde pasan todos los trailers y todos los peceros, y entonces todo le echan el humo en la cara, pues ese es un factor de riesgo muy importante. Sí, entonces fíjense que los casos en Estados Unidos por exposición ocupacional es hasta el 31%. O sea, es muy alto comparado al tabaco o al humo de leña. Entonces, de estos factores, los que más vamos a considerar y vamos a echarle un ojo en las próximas clases, es al tabaquismo, a la biomasa, que se llama humo de leña, humo de carbón, exposición a polvos, lo que es la hiperreactividad bronquial crónica irreversible, que se llama ACOS, que después lo vamos a ver, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, y aquí yo les comentaba cuando vimos anatomía que donde se producía la alfa-1 antitripsina, y no es en el pulmón. Se los dejo porque va a ser pregunta de examen: ¿en qué lugar se produce la alfa-1 antitripsina? Historia familiar, es decir, el genotipo, padres, abuelos fumadores,
o padres fumadores, ya sus hijos tienen una predisposición sobre todo a la deficiencia de alfa-1-antitrypsina. Y la edad, ya habíamos dicho que en mayores de 45 años comienza ahora sí que cumple años de poco. El primero que vamos a ver nosotros es el tabaquismo, y precisamente como un factor predisponente más importante. Después de él, vamos a ver lo que es la biomasa. La biomasa que se refiere a la exposición crónica al humo de leña, y vamos a ver lo que son precisamente las fórmulas de biomasa y las fórmulas de tabaquismo. Precisamente aquí ahorita vamos a hacer cambio a lo que es tabaquismo. Un segundo, por favor, porque vamos a hacer cambio. Bien, entonces vamos a echarle un ojo al factor más predisponente, o el factor más importante predisponente a EPOC. Entonces, pues los saludo con ese saludo de allá de los coreanos. Entonces, vamos a darle un ojo a lo que es la peste gris. Desde el 2018, nosotros propusimos a la Cámara de Diputados, tanto estatal como federal, que a la peste que ocasiona el tabaco en el mundo le llamaran peste gris, ¿sí? Entonces tenemos a la peste negra, la peste blanca, que es la tuberculosis; la peste negra, pues es la peste bubónica; la peste gris, que es tabaco; y también propusimos este año, pero nos han juzgado, Lucas, que al COVID se le llame la peste roja. Peste roja, ¿por qué? Pues porque viene de allá de los rojos, ¿verdad? Ya fue en pañales, fue su nacimiento. Entonces, así debería de ser, pero pues en fin, nosotros ya propusimos que se debe llamar peste gris, porque los invito a que vean qué significa peste, ¿sí? Y van a ver que peste es cualquier enfermedad o cualquier contingencia, aunque no sea infecciosa, que afecte a un grupo de personas de 2 o más países, y eso le llaman peste. Entonces esto es importante considerarlo. El tabaco, por definición, el tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter adictivo y recidivante. O sea, es una enfermedad crónica que causa adicción y que deja de fumar y vuelve otra vez a regresar. Se dice que la adicción al tabaco es mucho más importante que el mismo tabaco a otras drogas, como es la marihuana. Es decir, el que prueba tabaco y es difícil que lo deje. Es la primera causa de muerte prevenible. Años de vida perdidos de forma prematura, años vividos con discapacidad. Si tú ves lo que decíamos de lo que produce precisamente el EPOC, pues prácticamente es lo mismo. Principales factores de riesgo de enfermedades y discapacidades en países de altos ingresos. Y vean cómo el tabaco y el alcohol forman el primer lugar, o sea, si lo cotejamos con otros. Y también aquí entra la obesidad, ¿sí? La hipertensión, la diabetes, la inactividad física, altos niveles de colesterol con la enfermedad vascular cerebral, el infarto agudo del miocardio, el consumo de drogas, riesgos laborales y bajo consumo de frutas y verduras, es decir, desnutrición, que va de la mano con obesidad o sobrepeso. Y vean cómo el que se las lleva todas se llama tabaco, con un porcentaje de más de 10%. Esto es alarmante. Se recomienda, ¿sí?, que tu médico
¿sí? Preguntar y registrar el consumo de tabaco a todos tus pacientes atendidos en la consulta. O sea, lo que sí logramos, doctores, desde hace más de 30 años, que fue una propuesta que hicimos también a la Cámara de Diputados, es que en la historia clínica, en antecedentes personales patológicos o no patológicos, hagas el índice tabáquico y el índice de biomasa, que te los voy a enseñar más adelante. La intervención en tabaco está considerada como el patrón oro en las intervenciones preventivas. Es decir, que tu médico, a la hora de estarle haciendo la historia clínica y que te diga que fuma, hay que hacer el índice y hay que invitarlo a que deje de fumar. O sea, darle a conocer pues los daños, los perjuicios que ocasiona el tabaco. Algo de historia del tabaco. La nicotiana tabaco, que es una planta nativa de Mesoamérica, sí, pues ya los nativos la utilizaban con fines ceremoniales, ya que su olor, ya que su, ¿cómo se llama? Ahora sí que pues lo que ocasionaba en el sistema nervioso, pues hacía que tuvieran esa condición. Vamos a hacer en un minuto de, seguimos, porque ya del otro grupo se les va a acabar un poquito, pero dice que todavía tiene, ¿verdad? Bueno, entonces lo utilizaban los nativos de Mesoamérica con fines de ritos mágicos, curativos o ceremonias religiosas. Enrollaban la planta del tabaco y a eso le llamaban cojiba o cojeaban y las fumaban como un cigarrillo al que llamaban tabaco. Desde entonces el término tabaco es un término mesoamericano, ¿sí? Y la planta se llama nicotiana tabaco. Esa es la planta del tabaco. A la llegada de los españoles, aparte de llevarse todo el oro de Mesoamérica, incluyendo al de México, pues también se llevaron todas sus riquezas, todas sus especias. Entre las especias, pues se llevaron el tabaco. Y entonces vieron que fue tan aceptado en todo el mundo, ¿sí? Pues que por su sabor, por la condición que causaba de placer, de bienestar en el sistema límbico, pues esto hacía de que fuera prácticamente bienvenido en todo el mundo. Y esto hizo pues que hubiese un aumento de fumadores muy importante y fue el negocio del siglo. ¿Sí? Estos fueron con fines placenteros y sociales, signo de cortesía, de agente introductor de negocios. Alguien de la aristocracia es el que podía fumar porque era bastante caro. Se consumía en forma inhalada como en polvo aspirado. Por eso está lo de la tabaquera anatómica en tu antebrazo y mano. Posteriormente, la pipa fue la que se puso en boga y en moda, y después fue el cigarrillo que todos conocemos. En algunos lados, pues en vez del cigarrillo, el puro. En 1643 prácticamente era un monopolio el comercio del tabaco. Entonces era el negocio que los españoles, que fueron los que primero lo introdujeron, Walter Raleigh, por eso es el famoso, todavía hace una cajetilla que así se llama, fue el que ahora sí se volvió archimillonario con el tabaco. ¿Sí? Después en las eras bélicas, pues precisamente el alcoholismo y el tabaquismo, igual que otras drogas, pues eran el consumo de todos los días, tanto de los que estaban en la guerra como de las personas que estaban esperando a sus seres queridos que fueron a la guerra. Entonces el alcoholismo y el tabaquismo pues prácticamente se disparó. En los años 30, 50, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue una moda en donde las actrices de moda, los galanes, etcétera, pues eran prácticamente, se veían más guapas o se veían más galantes con el tabaco en la boca. Y todo el mundo pues se quería parecer a ellos. Hasta 1761 se empezaron médicamente a levantar las voces de alarma en contra del tabaco, ya que los primeros que empezaron a ver es que los que traían el tabaco en la boca, principalmente el puro, empezó a haber mucho aumento de cáncer de nariz y cáncer de labio. Richmond Peirce, que precisamente hay una escala de Richmond, que después lo vamos a ver, y otra que también vamos a considerar más adelante, vio que la incidencia de cáncer en el pulmón de los fumadores pues se veía causa-efecto. Entonces lo relacionó ya Richmond con el cáncer pulmonar.
Después Austin lo colocó como la principal causa de incremento de mortalidad por cáncer del pulmón, ya ahora sí de una manera ya bien clara con histopatología del tabaco de los años 50. Y luego Graham sigue apuntando hacia esta relación, y ahora no nada más de cáncer de pulmón, sino cáncer en otras partes del cuerpo, como el cáncer gástrico, el cáncer de colon o el cáncer de próstata. En los 60, los cardiólogos empezaron a ver la relación también directa de la hipertensión arterial sistémica, de la aterosclerosis y del infarto del miocardio en personas que consumían un índice de tabaco muy importante. El informe Terry en 1964, en el que demuestra que la principal causa de muerte evitable en el mundo es por el tabaco, y que la nicotina tiene una gran capacidad adictiva, que era mayor a la de la marihuana. Y en los años 80, el informe del cirujano general de Estados Unidos presentó a la comunidad científica, a la población en general, puso a consideración el gran impacto, y comienzan a aparecer las primeras legislaciones sobre las referentes al consumo de tabaco. Es decir, que esto no es nuevo, doctores, pero no se ha logrado porque sigue siendo el negocio del siglo. En todo el mundo existen más de 1.200 millones de fumadores. Por eso una pregunta el primer día que nos vimos en clase fue: ¿cuántos humanos hay en el mundo? Y de esos más de 6.500 millones de humanos que somos, 1.200 millones son fumadores activos. Es decir, que la prevalencia difiere entre países y grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico. Aunque en la actualidad en Alemania, en Rusia, en China, en Japón, en México, el tabaquismo está muy alto, pero siempre los de ahora sí que los países tercermundistas es en donde más se fuma y más hay alcohol. En la actualidad, el crecimiento del consumo de tabaco en los países menos desarrollados ha aumentado, va en incremento, y las mujeres también aumentaron su consumo de tabaco, y así como un descenso de la edad de comienzo. Es decir, mayor consumo, las mujeres también fuman más. Antes era de 1 a 6 horas, de 1 a 2, y en ocasiones de 1 a 1.5, y en algunos países ya de 1 a 1. Así como la descendencia de la edad. Antes empezaban a fumar alrededor de los 15, 17 años. Ahorita ya en los jóvenes de la primaria, del 6º año, ya traen el tabaco en la boca, y en la secundaria ya traen el carrujo de marihuana como consecuencia del tabaquismo. Entonces, en el mundo, el 30% de la población mundial es fumadora activa. Fíjate, el 30% de la población mundial. Si tenemos en la actualidad 7.500 millones de población mundial, pues el 30% de ella en el 2020 son fumadores activos. Aquí tienen algunas cifras que son de impacto, y que de aquí les voy a decir qué preguntas, o sea, lo que ustedes tienen que tener en la mente de tabaquismo, que va a ser pregunta de examen. La pregunta de examen es: ¿cuántos fumadores hay en el mundo? 1.200 millones de fumadores activos. ¿Cuántos fumadores hay en México? 16 millones de fumadores, o sea, de mexicanos son fumadores. Es decir, que estas dos cifras las tienes que tener presentes: cuántos mexicanos somos, y 16 millones son fumadores activos. 1/3 son fumadores pasivos de todos los habitantes de México. México ocupa el 6º lugar en fumadores en el mundo, y el 2º de fumadoras. Es decir, que las mujeres en México se han incrementado. Es decir, que el 22.6% de los mexicanos fuman. Entonces, de aquí, ¿cuáles cifras me interesa que tengas presente? ¿Cuántos fumadores hay en el mundo? 1.200 millones. ¿Cuántos fumadores de México? 16 millones. Esas dos cifras la tenemos bien importante. Y la tercera es esta, jóvenes, fíjense bien. En otros estados, el 22.6% de los mexicanos fuma. En Michoacán, el 18.9%. Si tú lo ves,
no es, sí es estadísticamente significativo, aunque es poco, no es mucha la diferencia, pero con nuestra campaña que hemos pues puesto ya prácticamente más de 25 años, hemos logrado muy poco. Este es uno, y el otro es lo siguiente: el consumo de tabaco en México es más o menos en 16 años y medio, y el inicio de consumo en Michoacán, aquí está al contrario, aquí hay un error. En México es a los 13.7 años, y en Michoacán es a los 16 años. Es decir, que con la campaña se ha disminuido de 22 a 18 y hemos aumentado que empiecen a fumar más grandes, es decir, ya cuando están en la prepa o en la universidad. Esto va a decir, bueno, ¿para qué sirve? Se supone que si tú ya estás en la prepa y si eres un universitario nicolaita como con los que estoy ahorita comentando esto, pues ya tienen un criterio. Sin en cambio, un chico de la secundaria de la prepa, pues son personas que verdaderamente todavía no tienen mucha, o sea, no tienen bien claro su vida. Y en Michoacán, 5 muertes diarias; en México, 160 muertas diarias. Vamos ahorita a 2 minutos, les doy para que descansen, y mientras hacemos el cambio de Zoom al otro grupo. Bien, regresamos, doctor. Sí se oye, ¿verdad? Sí, doctor. Sí se oye. Sí, doctor. Entonces, repitiendo, esta cifra sí me interesa que la tengan en su cabecita. ¿Cuántos fumadores hay en el mundo? 1.200 millones. ¿Cuántos fumadores hay en México? 16 millones, más o menos, según donde lo leas. Y 1/3 de la población mexicana es fumadora pasiva. Esto es alarmante, doctores.
Lo demás no me interesa mucho que se lo aprendan, solamente los últimos. Bueno, la incidencia la prevalencia de tabaquismo en México es de 22%, en Michoacán es más baja. Y la edad de inicio de consumo, la media es a los 13 años de edad y en Michoacán ha aumentado a 17 años. Vean cómo en México hay 160 muertes diarias y en Michoacán 5 muertes diarias ocasionadas no directamente al tabaquismo, solo a las enfermedades relacionadas al tabaco, es decir, EPOC, cáncer, bronquitis crónica, infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral, etcétera. Como más adelante lo vamos a ver. Entonces, esto sí, 160 muertes diarias y 5 muertes diarias en Michoacán. El 31 de mayo es el Día Internacional o Mundial de la lucha contra el tabaco, ¿sí? Y en Michoacán es el 13 de marzo, que como les comento, ese 13 de marzo nosotros lo instalamos desde hace casi 30 años, doctores. Entonces, el 13 de marzo, Día Michoacano sin Fumar, que precisamente yo creo que se han enterado que con algunos de sus compañeros de todos los años, para más información, métase al internet y ponle desde que hay internet, desde el 2010, 2011, 2012, 2013, 2020, 2019, ponle 13 de marzo, Día Michoacano sin Fumar, y van a ver ahí todo lo que hemos hecho con sus compañeros, la campaña que hemos hecho estatal en la lucha contra el tabaco. En marzo del año que entra, si ya no hay COVID, o sea, si no hay contingencia, pues también vamos a volver a tomar la ciudad de Morelia para la lucha contra la peste gris, la peste gris que es el tabaco, ¿sí? Entonces, en el mundo mueren 5 millones de fumadores, ¿sí? En todo el mundo. Y acuérdense los que se mueren en Michoacán, que son 5 diarios y 160 diarios en México. Entonces, aquí está la cifra otra vez, 5 michoacanos mueren diariamente por tabaquismo o por enfermedades relacionadas a él, no es porque fumen lo que ocasiona el tabaco, ¿sí? Y esta cifra ya la habíamos dicho. Cabe mencionar que en la actualidad el crecimiento del consumo en los países menos desarrollados y en las mujeres, así como un descenso en la edad de comienzo, es una realidad, ¿sí? Y entonces vean que con la campaña en Michoacán sí se ha disminuido estadísticamente significativo este problema, aunque no hemos logrado disminuirlo pues de una manera como uno quisiera. Pero van a ver ahora cuando entremos a esta situación, pues lo conflictivo que es esto. ¿Qué medidas legislativas ha habido? El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud de Ginebra de 2003, ¿sí? Ya dio un informe al Comité en Salud Internacional y del Reino Unido, ¿sí? de las alteraciones que ocasionan, o sea, del problema de salud tan importante del tabaco y su repercusión también en la economía. Y entonces fue con este convenio marco en donde se empezó desde el 2003 a hacer las campañas de no fumar en lugares públicos, de no fumar en el cine, de no fumar en las iglesias, de no fumar en el transporte público, en los aviones. Y pues esto ha disminuido el consumo de tabaco, pero igual que nosotros, no significativamente. Eso es en lo que es la parte, ahora sí que estadística y pues política del tabaco. Ahora sí vamos a ver qué es el tabaco médicamente, la química del tabaco. El encender un cigarrillo, doctores, es encender una fábrica de enfermedades. Una fábrica de enfermedades donde se ponen en combustión más de 4.500 sustancias químicas pirrolizadas, ¿sí? Y estas 4.500 sustancias químicas que están en este humo de leña, lógicamente ya tiene una química el tabaco antes de prenderlo, que es nicotina, que son los alquitranes, que son el monóxido de carbono, que es el que se va a producir aquí. Y vean ustedes aquí lo que nos comenta, que de pura fase particulada hay 4.000 sustancias y de la fase gaseosa 90% de las sustancias químicas que contiene el tabaco. Es decir, que en este humo que ustedes ven aquí existe una fase gaseosa y una fase particulada, que vamos a verla más adelante.
De las sustancias que contiene el tabaco es más de 40,000 sustancias químicas, pero más de 4,500 son las que son dañinas o nocivas para la salud. Todas son en nanogramos o en picogramos. Sin pirrolizar existen 2,500 sustancias químicas. Como hace rato te decía, la palabra pirrolizar significa a ponerlas en combustión. Cuando encienden un tabaco, el cono incandescente alcanza temperaturas entre 800 y 900 grados centígrados. Ya con esto te das cuenta que el poner el tabaco en la boca, pues te va a quemar la boca, no que alcance los 800 grados, alcanza como alrededor de 70 grados, pero en el cono incandescente sí tiene 800 grados centígrados. Por eso un bobo que deja caer un cigarrillo encendido en el parque o en la carretera, pues ocasiona incendios, pues es un cono incandescente que no se apaga tan fácil. Entonces causa muchos incendios forestales esta situación. Pero en la cara de la persona que le da el golpe al tabaco, pues le deshidrata la cara, le deshidrata los labios, y por eso las personas que fuman pues son viejitos jóvenes, es decir, están todos arrugados de los cachetes, arrugados de la frente, y los labios completamente también cianóticos y muy resecos. Vean entonces ustedes que el tabaco va a tener una corriente, es una corriente central y una corriente periférica. El que más daña al fumador activo es la corriente central, y la corriente periférica daña a lo que le vamos a llamar tabaquismo pasivo, que más adelante lo vamos a volver a retomar. Algunas de los componentes de las 4,600 sustancias nocivas para la salud del tabaco, aquí están algunas de las que contienen. El cadmio, que se utiliza para baterías; el ácido estiárico, que se utiliza para la cera para las velas, para lo que le llaman las velas de cera; el tolueno, que son solventes industriales; la nicotina, que también se utiliza de insecticida, ¿verdad? El amoníaco, el limpiador de inodoros. Aquí en el filtro de Cambridge, ¿sí?, que se supone que filtra muchas de las sustancias, pues es una falacia. De los 4,800 sustancias me la voy a inventar, aquí se quedan 500, y las otras 4,300 pues son chupadas a la boca y a la vía respiratoria del que lo está fumando. Entonces no sirve para nada el filtro de Cambridge, que si es alto en nicotina, que si es bajo en nicotina, que si es bajo en alquitranes, igual. 4,600 sustancias tiene 4,595, y ya con eso le llaman bajo en alquitranes. Pues es una falacia eso. Que sin filtro, con filtro, que si un tabaco es muy caro, es rubio, es de maple, es negro, es café, es exactamente lo mismo, doctores. Otro de los principales productos es el monóxido de carbono, que como ustedes saben es el producto final de cualquier combustión en la tierra. El metanol, que es un combustible; arsénico, que es un veneno, como ustedes saben; el metano, que es el gas que sale de las alcantarillas o de los excrementos, pues también aquí lo tiene; y ácido acético, que lo contiene el vinagre. El butano, líquido para encendedores, que ese también tiene gas butano, el humo del tabaco al encenderlo. Entonces vean que son una serie de sustancias que son nocivas desde la boca, desde los labios, desde la piel hasta el pulmón, pasando por el corazón, el cerebro, etcétera. Aquí tenemos algunas de las sustancias que ya señalamos, y otras que también son dañinas para la salud, como los metales pesados, que les llaman el plomo, el cromo, el níquel, que ocasionan problemas en riñón, problemas en el sistema nervioso central, dermatitis y bronquitis. Entonces vean que son muchas sustancias las que contienen. De las principales sustancias que provocativas y peligrosas para la adicción está el plomo, el tolueno, la acetona, el formaldehído, el arsénico, el alquitrán, la nicotina, el benceno, el amoníaco y el cadmio. De estas, las que más vamos a representar son los alquitranes, que son sustancias pegajosas que se va adhiriendo a los conductos respiratorios, obstruyéndolos. Un ejemplo claro es observar cómo queda un cenicero. Así como queda el cenicero, así también quedan las vías respiratorias.
responsables del cáncer pulmonar y otros órganos, y en otros órganos. Es decir, que los alquitranes son más de 260 alquitranes que son pre y co-cancerígenos. Lo vamos a ver cuando veamos cáncer. La segunda sustancia que vamos a considerar es la nicotina, sustancia que genera la adicción al tabaco y que en altas dosis puede provocar una grave intoxicación. Y el tercero es el monóxido de carbono, que no viene en esta foto. El monóxido de carbono es un potente produce angioespasmo, es decir, produce vasoconstricción en el corazón, en los vasos del cerebro, en los vasos del intestino, en los vasos del riñón, y por lo tanto altera pues la circulación. Por lo tanto es el causante de la insuficiencia venosa, de la insuficiencia arterial a los diferentes niveles. Aquí tienes algunas de las sustancias. Habíamos dicho que el gas, el humo del tabaco tiene una fase particulada y tiene una fase gaseosa. Vamos a ver la fase particulada que tiene. La fase particulada, me voy a regresar para que recuerden en qué cantidad. La fase particulada es el 10% y la fase gaseosa el 90% de las sustancias que contiene el tabaco. Entonces quiere decir que las fases particulares es el 10% del tabaco, y aquí está el alquitrán y la nicotina como los principales precursores de daño en el aparato respiratorio y cardiovascular. El benzopireno, los radionúclidos y los metales cadmio y plomo también son nocivos para la salud. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. La nicotina de esta fase particulada es la principal. La nicotina de esta fase particulada es la principal sustancia que contiene el tabaco y que es nociva para la salud. Es la causante de la dependencia psicológica y dependencia física. Esa nicotina, ¿por qué? Porque acuérdate que nosotros tenemos receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, que son los receptores colinérgicos. Entonces, esta se absorbe a nivel de las membranas biológicas, es decir, se absorbe desde la nariz, la boca, pasando por los bronquios y por los alvéolos, no hasta los alvéolos, desde la vía aérea hay absorción. Más adelante lo vamos a retomar. Pero también se puede absorber en el intestino y en la piel. Entonces, una persona que trae el tabaco muy cerca de la piel, pues también ahí se absorbe. Y se difunde en todos los tejidos, lógicamente por la sangre, pues es más rápido. Hay un transporte especial al cerebro, al hígado y al vaso, que son los principales órganos blancos, incluyendo al mismo pulmón, que produce precisamente inflamación de la mucosa y submucosa. Un cigarrillo equivale a 1 miligramo de nicotina más o menos, que va de 0.1 a 1.5. Otra vez, 1 miligramo de nicotina equivale a un cigarrillo. Si una persona se fuma 20 cigarrillos diarios, está fumando 20 miligramos de nicotina. Se han hecho estudios que si a un cobayo o a otro animalito le inyectas 5 miligramos de nicotina en la vena, en humano no se ha hecho porque pues sería un asesinato. El triste animal cae en hiperreflexia y después cae en paro cardiorrespiratorio y empieza a convulsionar. Es decir, que es un potente estimulante del sistema colinérgico y que puede ocasionar la muerte. Como esta sustancia tenemos nosotros en el sistema límbico los principales centros, como más adelante lo vamos a ver, receptores de nicotina, esto ocasiona que el fumar ocasione bienestar, un ambiente de bienestar psicológico y una dependencia física. Es decir, es un placer fumar, me da confort, me da tranquilidad, y me da un bienestar psicológico muy importante, que es muy parecido al que produce el cannabis. Entonces la nicotina tabakis, como también el cannabis, hacen esa misma acción a nivel del sistema nervioso y de todo el cuerpo. Aquí vamos a ver un poco sobre las neurociencias del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. Aquí es para señalarte algo de las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas de uso más común en el humano son las siguientes: la cafeína y estimulantes similares, comúnmente bebidas en forma de café, de té y muchos refrescos. La nicotina, aparte de la cafeína, que actualmente se consume con mayor frecuencia al fumar cigarrillos de tabaco.
por eso la peste gris. Y las bebidas alcohólicas que vienen en una amplia variedad, incluyendo cerveza, vino y destilados. Quiere decir que las sustancias psicoactivas más comunes es la cafeína, la nicotina y el alcohol, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las principales sustancias psicoactivas que consume el humano? Son la nicotina, la cafeína y las bebidas alcohólicas, que estas se supone que no están o que son permitidas mundialmente. Y luego vienen las otras sustancias psicoactivas que no son permitidas, donde entran todas las drogas que ustedes conocen. Vamos a ver este trabajo que es desde el 2012, donde la doctora Volkov, Nora Volkov, que es una médico del Instituto Nacional de la Nutrición, que ahí en el INER hizo esta ponencia, y de ahí salió un libro que precisamente nos habla mucho de la química del tabaco en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a dar una revisada. Espero que no les aburra mucho y pónganse las pilas. Mecanismo de acción de la nicotina. Me gustaría, si me permiten un momento, voy a regresarme a hacer una remembranza y luego ya entramos en esto y mientras descansan su cerebro. Entonces, vamos a ver lo siguiente, a recordarlo. La nicotina tiene una fase particulada y una fase particulada, híjole, ya me eché de reversa mucho. ¿Sí? Una fase particulada y una fase gaseosa. ¿Sí? De la fase particulada, fase gaseosa y particulada. De la fase particulada, que es la que estamos viendo ahí ahorita, en esta fase está lo que es la nicotina y los alquitranes y otros. No que no sean importantes, pero ahorita para los que más me importa que te aprendas es la nicotina y los alquitranes. Ahorita estamos revisando la nicotina para no perderlos. Después vamos a revisar los alquitranes y vamos a revisar los benzopirenos, los radionúclidos y los metales pesados. Pero ahorita vamos a hablar de la nicotina, que es el principal causante de la dependencia psicológica y física del tabaquismo. Mecanismo de acción. Estamos ubicados entonces, ¿verdad? Pertenece a la fase gaseosa, a la fase particulada, y es el principal ingrediente que tiene el tabaco. La Nicotiana tabacum, que es una planta, una planta selenácea que es nativa de Mesoamérica. Otras selenáceas serían la lechuga, sería el jitomate, entre otras, el tomate. La nicotina incrementa la producción de dopamina en el núcleo accumbens. Ustedes ya saben dónde está el núcleo accumbens. El bloquear la liberación de dopamina reduce la autoadministración de nicotina. El bloquear la liberación de dopamina reduce la autoadministración de nicotina. Es decir, la nicotina estimula la transmisión de dopamina en zonas cerebrales específicas, en particular en la envoltura del núcleo accumbens y en las zonas de la amígdala extendida, lo que se ha asociado con una dependencia a la mayoría de las drogas. O sea, aquí es donde actúan también otros enervantes. Por consiguiente, la nicotina depende de la dopamina para sus efectos más relevantes sobre la conducta por sus propiedades de refuerzo. Posiblemente esta sea la base de la capacidad para producir dependencia del tabaco. Sin embargo, otros sistemas neuronales relacionados con la dependencia de sustancias como los sistemas opioide, glutamato, serotonina y glucocorticoide pueden también estar modulados por la nicotina. Es decir, que no nada más afecta lo que es las zonas cerebrales de ¿cómo se llama? De lo que es el núcleo accumbens, solo también otras zonas. Por lo tanto, estudios previos han demostrado que la nicotina en el humo del tabaco aumenta la emisión de químicos cerebrales de dopamina en el núcleo estriado ventral, el cerebro medio, el mesencéfalo y en el globo pálido.
todas partes del cerebro que se cree que juegan un papel importante en la adicción de los fumadores, es decir, en el sistema límbico, es en donde más está. Entonces, el tabaco aumenta la emisión de químicos cerebrales de dopamina en el núcleo estriado, en el cerebro medio, en el mesencéfalo, en el globo pálido. La nicotina se absorbe rápidamente en la mucosa nasal, oral y respiratoria, llegando al cerebro donde están los receptores al cabo de 7 segundos. Es decir, en lo que cuentas de 1 a 7, el que está fumando ya tiene el tabaco, la nicotina a nivel del cerebro en 7 segundos. Y es allí donde ejerce su acción sobre el sistema nervioso central, así como el sistema nervioso autónomo. Aunque el tabaco contiene miles de sustancias, la nicotina es la que más frecuentemente se asocia a la dependencia porque es el componente psicoactivo. Causa efectos observables sobre el comportamiento como cambios en el estado de ánimo, reducción del estrés y mejora el rendimiento. Por eso muchos atletas se fuman un carrojo de marihuana o 5 cigarrillos antes de empezar a jugar fútbol o antes del básquetbol o antes de cualquier deporte. ¿Por qué? Porque mejora el rendimiento a corto plazo, a largo plazo, lógicamente lo altera. Y pues aumenta su estado de ánimo y reduce el estrés. Por eso, un buen cigarrillo antes de cualquier estrés. Los efectos conductuales asociados a la nicotina producidos al fumar incluyen estimulación, mayor atención y concentración, aumento de la memoria, reducción de la ansiedad y supresión del apetito. Es decir, una Coca-Cola, una taza de café y un buen tabaco, yo puedo toda la noche estudiar. Pues entonces no saben neurociencias, doctores, porque la nicotina sí te está afectando todos esos núcleos que ya dijimos, pero a la larga, claro que sí te estimula y hay mayor atención, pero causa lo mismo que en otras drogas. Las primeras estimulaciones son asertivas y positivas, pero a la larga idiotiza, es decir, a la larga va a hacer una alteración inversa. En vez de producir aumento de la memoria, la va a disminuir. El nivel de atención y concentración también lo disminuye a la larga porque va a necesitar mayores dosis, doctores. Esto vamos muy importante por la dependencia. El mejor antidoping que existe sería el tabaco y la marihuana y lógicamente la cocaína si no causara dependencia física y dependencia psicológica. Es decir, que a ciertas dosis, tanto de enervantes como del tabaco, hay una estimulación, ahora sí que propositiva en el cerebro, pero hasta determinadas dosis de nicotina en el cerebro. Cuando aumenta las concentraciones, ahora que veamos índice tabáquico, lo voy a volver a retomar esto, y después va a disminuir, causa más ansiedad, es decir, causa más necesidad del tabaco, ¿sí? Y disminuye todavía más el apetito, por eso el que fuma pues dice que es para adelgazar, pues claro que sí, adelgaza hasta la muerte. La vida media de la nicotina es de aproximadamente 2 horas, pero es el 35% mayor en personas con una forma particular de gen, lo que le llamamos los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos. Por eso ustedes han oído, hay personas que fuman mucho y no les causa ningún problema, y hay personas que fuman poco y les causa mucho daño el tabaco, el alcohol, es por eso de los acetiladores. Y hay un gen, un alelo para la enzima CYP2A6. Y este es el cromosoma 22, que inhibe la ruta metabólica primaria de la nicotina. O sea que hay un cromosoma ahora sí que nos inhibe la dependencia a la nicotina, y hay otros que nacen con alteración en este cromosoma y entonces son las personas que son más adictas. Lo mismo pasa en otros cromosomas semejantes, en los que en el consumo de alcohol o la marihuana o otros enervantes, porque una persona se empieza a tomar alcohol y se vuelve un alcohólico, y otra persona pues toma, pero el día que no quiere tomar ya no toma. Eso es muy importante en la dependencia, sobre todo del tabaco. Entonces este cromosoma, nada más recuérdenlo, yo no se los voy a preguntar, pero sí recuérdenlo. Entonces, en el cerebro los receptores nicotínicos están situados principalmente en las terminaciones presinápticos y modulan la liberación de neurotransmisores. En consecuencia,
el efecto de nicotina puede relacionarse con varios sistemas de neurotransmisores. Se sabe que la nicotina promueve la síntesis de dopamina al incrementar la expresión de tirosina de hidroxilasa y la liberación mediante la activación de esta hormona somatodendrítica y en las rutas dopaminérgicas nigroestriada y mesolímbica. Entonces, en el sistema límbico es el principal el sitio en donde actúa. Si bien todos intervienen en el proceso de adicción a distintas drogas, en la adicción a la nicotina tiene principal importancia el sistema mesolímbico dopaminérgico y el síndrome de abstinencia interviene el locus coeruleus y el sistema de norepinefrina. Lo repito, si bien todo el sistema nervioso interviene en los procesos de adicción a distintas drogas, en la adicción a la nicotina es principalmente el sistema mesolímbico dopaminérgico y en el síndrome de abstinencia interviene el locus coeruleus y el sistema de norepinefrina. Aquí es importante, doctores, que el síndrome de abstinencia a la nicotina no causa el mismo síndrome tan importante somático como lo es a las drogas o lo es al alcohol. Hasta la fecha no se ha reportado una muerte por alguien que dejó de fumar, es decir, por el síndrome de abstinencia. Es decir, nada más se propone dejar de fumar hoy y no pasa nada el día de mañana. Claro que sí le va a dar las ganas de volver a fumar, pero no causa ningún problema de automutilación o de un síndrome grave de orgánico por este síndrome de abstinencia en donde interviene el locus coeruleus y el sistema de norepinefrina. Efectos sobre la conducta. La nicotina es un poderoso agonista, es un poderoso y potente agonista de varias subpoblaciones de receptores nicotínicos en el sistema nervioso colinérgico. La nicotina produce efectos psicoactivos relacionados con la dosis en humanos similares a los de la estimulación al sistema nervioso central. Esta sí es pregunta de examen, doctores. ¿Cómo se llaman los receptores en el sistema nervioso central de nicotina? Se llama el alfa 4 beta 2. Esto es muy importante porque a los que les das vareniclina, que es una de los que utilizamos para dejar de fumar, o sea, de los métodos para dejar de fumar, es un bloqueador de los receptores alfa 4 beta 2. Entonces, otra vez, pregunta de examen. ¿En dónde es el sistema en donde más afecta al humano? Es el sistema límbico. Y del sistema límbico en los receptores alfa 4 beta 2. Si me interesa que lo tengas presente. Aquí está la pregunta anterior. Tiene principal al sistema mesolímbico dopaminérgico, que está aquí abajo, ¿sí? Aquí está abajo, sistema límbico mesolímbico dopaminérgico en sus receptores alfa 4, beta 2. Aquí lo tienes. Entonces, en esos receptores, en este sistema de activación del hipotálamo, es en donde se echa a andar en esos núcleos que ya vimos en el accumbens, en el núcleo cerúleos, es donde está la principal acción de la nicotina. En esos receptores alfa 4 beta 2 y que son estimulantes dopaminérgicos y por lo tanto ustedes saben que el sistema dopaminérgico pues hace una estimulación en muchos órganos, en el mismo sistema nervioso central, a nivel del riñón, del hígado y de otros órganos. En conclusión, la nicotina no es una conclusión, es decir, la nicotina no es la única sustancia que ocasiona daño en el humano, solo es la adictiva, es la que causa la dependencia física y la dependencia psicológica, ¿sí? Y produce alteraciones en el comportamiento de la persona, es decir, la adicción de la nicotina se establece a partir del consumo de más de 10 cigarrillos al día, en alteraciones del cromosoma 22Q y en este citocromo YP2A6. Ese es el principal cromosoma que se ve alterado en las personas que consumen más tabaco. Según recientes conclusiones científicas, el tabaco es catalogado médicamente como una enfermedad adictiva no curable y como tal necesita un tratamiento para ser controlada.
El tabaquismo es una adicción y una adicción es una enfermedad. Esto es bien importante. No digan ustedes que el fumar es un mal hábito, eso es mal dicho, no es un mal hábito, es una adicción y como adicción es una enfermedad. El cerebro posee receptores nicotínicos, ¿sí? El cerebro le posee receptores nicotínicos que al relacionarse con la nicotina reciben un mensaje que guardarán en su estructura química. Así, posteriormente, cuando se entre nuevamente en contacto con la sustancia, se desplegará el mensaje aprendido y de aquí se deriva su poder adictivo. Es decir, esa sensación de bienestar, esa sensación de plenitud, va a necesitar más dosis y más dosis como sucede en otras drogas. O sea, otra vez fuera el antidoping perfecto, si no causara dependencia física y psicológica. En el cerebro, En el cerebro de los fumadores, el número de receptores de nicotina se incrementan de un 100 a un 300% en comparación a los no fumadores. Es decir, que hay una hiperplasia de receptores alfa 4 beta 2. La nicotina se une a los receptores para la nicotina en el cerebro y estimula la liberación de dopamina, elevando los niveles de esta, ambos hechos relacionados con mayor abuso de drogas. El aspirar el humo de un cigarrillo se hace en 7 segundos su llegada al cerebro y de allí activa un complejo mecanismo de mensajes químicos y neurobiológicos al tocar el circuito de recompensa de los receptores alfa 4, beta 2, donde se generan sensaciones de placer y alerta, siendo su zona básica el sistema límbico, el núcleo accumbens y su principal neurotransmisor, la dopamina. Esto es bien importante que lo tengas presente, doctor, como conclusión en dónde actúa la nicotina y por qué la dependencia psicológica y física. La otra sustancia que vamos a revisar dentro de la fase particulada, pues es los alquitranes. Les decía que de los alquitranes son más de 260 tipos y todos van a ocasionar, es un carcinogénico orgánico específico, un iniciador tumoral, acelerador tumoral, promotor tumoral o cocancerígeno, es decir, es un pre y cocancerígeno. ¿Qué son los alquitranes? Son aquellas sustancias que contiene el tabaco, que son más de 260, y que alteran las estructuras genéticas de muchas células, principalmente de la mucosa y submucosa respiratoria, que es en donde más llegan, pero también son absorbidos a través del sistema circulatorio y se va a todo el organismo. Por eso los alquitranes son precursores de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de piel o cáncer de laringe o en otros órganos, pero el principal es el de estómago y el de pulmón. Al llamar precancerígeno, hay alquitranes que ocasionan el cáncer directamente y el cocancerígeno es que puede producir cáncer. Esos son los pre y los cocancerígenos, ocasionado por esos 260 tipos de alquitranes. En la fase gaseosa tenemos al monóxido de carbono como la principal sustancia que vamos a revisar por cuestiones de tiempo, las nitrosaminas, los radionúclidos y el dióxido de carbono, pues también se ven en esta fase gaseosa, igual que tiene oxígeno, pero estas causan también alteraciones de inflamación desde la nariz hasta el alveolo. El monóxido de carbono es el que vamos a revisar. El monóxido de carbono produce angioespasmo. Esto quiere decir que tanto las arterias como las venas van a producir disminución del volumen per se el monóxido de carbono. En un cigarrillo hay hasta 20 miligramos de monóxido de carbono, microgramos de monóxido de carbono. Este también es un iniciador tumoral porque es un proinflamatorio muy, muy importante en la mucosa respiratoria. Entre más cigarrillos consume, más es la cantidad de monóxido de carbono que existe, ¿sí? Y esto aumenta la carboxihemoglobina hasta en 6%. Por eso en las personas que fuman, sobre todo en los bronquíticos crónicos, tenemos la cianosis. Y como ya vimos que la cianosis es por la carboxihemoglobina, que existe más de 6% en la hemoglobina total, y esto ocasiona cianosis.
Entonces, este es el causante de la cianosis en el bronquítico crónico. De la fase particular a las nitrosaminas, estos son las nitrohidrocarburos, son derivados del petróleo, que son los mismos que están en el tabaco. Estos también son inductores tumorales, potenciales tumorales y nitrofenoles. Estos nitrofenoles son también precancerígenos. Son las llamadas nitrosaminas, que también es de la fase gaseosa. En conclusión, las sustancias más importantes en el tabaco es la nicotina, el monóxido de carbono y los alquitranes. Son las tres sustancias que debemos de recordar y que existen en el tabaco y que son nocivos para la salud de una manera ya bien estudiada. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que el tabaco mata casi 6 millones de personas al año. Ya dijimos que 5 michoacanos diarios. Se calcula que para este año morirán en el mundo más de 10 millones de personas, no 6 millones, sino más de 10 millones de personas al año. Alta tasa de letalidad, más del 50% de los fumadores de larga evolución morirán por enfermedades causadas por el tabaco. El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica y el 70% de las muertes por cáncer de pulmón, cáncer bronquial alveolar y de tráquea. No existe un umbral de seguridad, es decir, que tú digas el fumarme 2 cigarrillos, ya con eso no me va a dar ningún problema, como en las fotos anteriores. Fumar más de 10 cigarrillos diarios es un factor predisponente para todas estas enfermedades. Entonces, una persona que fuma 5 cigarrillos diarios no es aplaudirle, es invitarlo a que deje de fumar, y va a ser muy fácil porque no tiene mucho sobreproducción de receptores nicotínicos, alfa 4 beta 3, alfa 4 beta 2. ¿Qué enfermedades relacionadas al tabaco más importantes tenemos? Pues las que vamos a revisar hoy, que son las enfermedades respiratorias, principalmente la EPOC. Y la EPOC, aquí está un poco de su fisiopatología. Los radicales libres de oxígeno que se producen por el estrés oxidativo que ocasiona el tabaco en la mucosa y submucosa, más sustancias irritantes, va a traer trastornos fisiopatológicos de la función mucociliar, de procesos inflamatorios e inmunológicos, con destrucción de las proteínas del tejido conectivo y enfisema. Declive de la función pulmonar más acelerada, es decir, hay un BF1 más importante en declive, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? A más de 30 mililitros al año. En los no fumadores puede aumentar hasta 150 mililitros. ¿Se acuerdan cuando vimos BF1 que decíamos que después de los 30 años de edad iba declinando el BF1 por año en 30 mililitros? En los fumadores es hasta 150 mililitros, es decir, se les pone el pulmón de viejito. Y es en años de fumadores susceptibles. Al abandonar el hábito, el ritmo anual de descenso de dicha función es igual, es decir, tiene el mismo riesgo de 20 mililitros por año o 40 mililitros. Y de cáncer pulmonar, el 15% de los pacientes con EPOC desarrollan cáncer. Y los asmáticos se vuelven obstructivos crónicos y reguladores de EPOC y de asma, es decir, el asma lo progresa. Ajá, ok. Entonces, otras enfermedades que vamos también a considerar son enfermedades cardiovasculares. En este estudio de 1994 por Ferfingham, el cual dice que precisamente la enfermedad vascular periférica, la llamada enfermedad de Buerger, y la enfermedad coronaria, es decir, el infarto agudo del miocardio, y la insuficiencia cardíaca y el ictus, es decir, las enfermedades del sistema nervioso central por angioespasmo, son ocasionadas más por el tabaco. Estas directamente por la nicotina y por el monóxido de carbono, que son arritmógenos y producen una estimulación del endotelio vascular, ocasionando trombosis intravascular y aterosclerosis. Más adelante lo vamos a ver todo esto. Hasta aquí, hasta aquí los efectos de la nicotina y del monóxido de carbono. Vean que no nada más es a nivel del pulmón, solo es a nivel del sistema cardiovascular y del sistema nervioso central, es decir, enfermedad vascular cerebral, que lo vamos a ver más adelante y con los cardiólogos lo van a ver.
y las enfermedades neoplásicas por los precocancerígenos de los alquitranes, y como ya habíamos dicho, no nada más en el pulmón, sino en la cavidad oral, en la faringe, la laringe, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el riñón, la vejiga y el útero. O sea, a distancia se van esas precocancerígenos a nivel sistémico y también ocasionan inflamación y después cáncer. Es decir, que la mortalidad de cáncer por tabaco prácticamente va de la mano, y en segundo lugar por humo de leña. Después lo vamos a ver. Esto lo vamos a tratar cuando veamos cáncer, eso de los precocancerígenos. Igual que los tipos de tumores que ocasiona el tabaco. Esto es todos los tipos de cáncer que vamos a revisar y que son ocasionados directa o indirectamente por el tabaco y por el humo de leña. Esto, insisto, lo vamos a ver después en cáncer. No vamos a hacer más énfasis porque ahorita estamos viendo tabaquismo y EPOC. Aquí vemos enfermedades gastrointestinales, ¿sí? En donde vemos que la nicotina inhibe la producción de prostaglandinas en la mucosa, estimula el peristaltismo e incrementa la emesis. Por lo tanto, hay reflujo gastroesofágico y disminuye la secreción pancreática. Por lo tanto, la úlcera gástrica es 2 a 4 veces más frecuente, favorece la pirosis retroesternal, por lo tanto, hay una alteración del esfínter cardias, gastroesofágico. Y otros trastornos ginecológicos y enfermedades neonatales. En las mujeres fumadoras adelantan la menopausia, aumenta los tumores de cervix y vulva y aumenta la osteoporosis. En la mujer embarazada, complicaciones durante el embarazo, se considera un embarazo de alto riesgo de la mujer que fuma. Partos prematuros, placenta previa o rotura prematura de placenta. Y en sus hijos, menor peso al nacer, y es más frecuente la muerte súbita, problemas en la maduración del sistema respiratorio y mayor número de infecciones en el posparto inmediato. En la belleza, decimos que alcanzan temperaturas hasta de 500 grados centígrados en la frente y en la cara, por lo tanto va a producir arrugas prematuras, y la temperatura de 80 grados en la boca, aparte de la nicotina, va a producir caries, caída prematura de dientes y manchas en los mismos. Por lo tanto, pues esta es belleza, ¿verdad? Es una mujer muy bella. En los ojos también causa irritación crónica, por lo tanto una conjuntivitis, y después viene el entoprión o el ectoprión, y aparte de una alteración en las conjuntivas, donde siempre van a estar rojas y perémicas. Aquí están entonces que el fumar va a hacer alteraciones por donde entra, por la boca, en la nariz, pasando por los dientes, el corazón, los pulmones, en el abdomen, principalmente en el estómago y en el páncreas, en los genitales, produce impotencia sexual. Acuérdense que en los cuerpos cavernosos, al verse alteraciones de trombos en las arterias de las mismas, van a producir pues que no le haga los cacahuates el hombre y no pueda procrear hijos. En el cabello va a producir alteraciones en su coloración y el olor fétido. En el cerebro ya dijimos que es un estimulante, el antidoping perfecto, si no causara ¿qué? Si no causara dependencia física. En los ojos, resequedad, degeneración macular y cataratas. En las manos, pues los alquitranes las manchan y la hiperkeratosis propias de la temperatura alta. En las piernas, pues insuficiencia venosa, insuficiencia arterial o enfermedad de Buerger. En los huesos, osteoporosis, ya que va a causar alteraciones de la absorción de calcio. Y en la piel, favorece aparición de arrugas, como ya lo dijimos. Entonces, si esto es belleza y esto es salud, pues hay que fumar todos. Unas palabras al tabaquismo pasivo, y aquí nos vamos a quedar. El tabaquismo pasivo es aquella persona que recibe el humo de tabaco secundariamente. En los efectos nocivos de la exposición del humo del tabaco ambiental, como también se le llama, ¿sí? Incluye también alteraciones cardiovasculares, alteraciones respiratorias, cáncer pulmonar, alteraciones en la salud reproductiva y el síndrome de muerte súbita infantil. Es decir, que el tabaquismo pasivo es una víctima del fumador activo. Y esto, pues, mucho en los hogares, en las escuelas
o en el trabajo, laboralmente hablando, es en donde a veces se permite y existe ese tabaquismo pasivo. Aquí está un metaanálisis en donde se vio precisamente que la exposición de humo de tabaco en los lugares de trabajo, en otros sitios, ¿sí? El resumen de este trabajo dice que de acuerdo a los estudios experimentales y epidemiológicos, el fumar, o sea, el índice, la exposición al tabaco pasivo o en las áreas de trabajo producen marcados efectos dañinos en el sistema cardiovascular, es decir, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20 a 50% y entre 20 y 35% de eventos coronarios agudos. Es decir, que está bien comprobado que si una persona laboralmente o en el hogar está exposición al tabaco, en este metaanálisis, el tabaquismo pasivo es un efecto dañino en la mitad, el 50% de derecho de producir EPOC o producir enfermedad cardiovascular. Esto es alarmante, doctores. También en los niños, en este estudio de metaanálisis se vio que el asma bronquial incrementa las crisis, es decir, de estar en un asma controlado, produce un asma descontrolado, o es uno de los factores predisponentes de asma bronquial, el tabaquismo pasivo. El de cáncer pulmonar, ya les decía que el 50% de las posibilidades de cáncer pulmonar lo tiene el tabaquismo ambiental o tabaquismo pasivo. Conclusiones y comentarios. El humo del tabaco ambiental, la exposición al humo de tabaco ambiental, daña la salud de los no fumadores, aumenta el riesgo de contraer enfermedades como cáncer pulmonar, cáncer mamario y de senos paranasales, cardiopatía coronaria, inducción, exacerbación en el asma de niños y adultos, otitis media, síntomas y enfermedades respiratorias infecciosas en niños, disminución del peso en el nacimiento, ¿sí? O durante el embarazo, alteraciones como ya habíamos dicho, a la hora del nacimiento, pues va a necesitar apoyo ventilatorio, ya que viene con altos índices de nicotina en la sangre. Aumento en los recién nacidos de bajo peso y aumento en el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil en los niños. Esto es lo que ocasiona el humo de tabaco ambiental, el HTA. Bien, aquí nos vamos a quedar, doctores, en diagnóstico de tabaquismo, ¿sí? ¿Cuánto le adeuda a la salud? Es decir, el índice tabáquico, es lo que vamos a ver la próxima vez. O de una vez te lo adelanto para que lo vayas, aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo se saca el índice tabáquico? ¿Cómo determinar la exposición al humo de tabaco y cuánto le deben a la salud? Esta es una ecuación que es el número de cigarrillos día por el número de años sobre 20 y al resultado le llamamos paquetes año. Lo vuelvo a repetir. La fórmula de índice tabáquico es número de cigarrillos que fuma una persona al día por el número de años que ha fumado sobre 20 y el resultado se llama paquetes año. A mayor número de paquetes año, mayor riesgo de POC o de cáncer. El diagnóstico probable de una enfermedad es cuando el índice es mayor a 10 paquetes año. Esto lo vamos a volver a repetir. Entonces lo repito. Número de cigarrillos día por el número de años sobre 20 es la ecuación y te da el índice tabáquico en paquetes año. Cuando una persona tiene más de 10 paquetes año, tiene un daño a la salud hasta no demostrar lo contrario. Bien, aquí nos vamos a quedar, doctores. A ver, entonces, la sección 1, 6 preguntas. Adelante, doctores. Adelante, doctores y doctoras. 6 preguntas a la sección 1. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es que han salido estudios recientemente sobre que el uso de vapeadores que pueden ser hasta incluso peores que los del cigarro, no sé. Lo vamos a ver más adelante, doctor. Mire, le voy a contestar nomás esto, pero lo vamos a ver más adelante. En la plática, mucho más adelante, vienen los vapeadores. Por aquí lo vamos a ver. Ahí están. Después lo vamos a ver, ¿sí? Nada más aquí le contesto. Déjenme ponerlo en la otra, en el otro grupo. Ya me perdí. A ver si no. Ahí está.
Los cigarrillos electrónicos o vapeadores, así se llaman, vaporizan el líquido compuesto por diferentes sustancias químicas, es decir, que el cigarrillo tiene que tener el cono incandescente, que precisamente es una fuente eléctrica, que es este que está aquí, es el cartucho atomizador. Entonces, al conectarlo a este líquido que contiene ¿cómo se llama? Perdón, en este líquido que contiene el vapeador, ¿sí? Lógicamente lo pirroliza y sale un humo. Ese humo que sale, doctores, no nada más es nicotina, monóxido de carbono y alquitranes, solo tiene estas sustancias que es formaldehído, acetil, acetaldehídos y acrolinas, propilín, glicol, glicerina. Algunos son inocuos, pero otros son muy, muy dañinos para la salud y contiene metales pesados. El problema de los vapeadores es que no sabes lo que te estás fumando. Y aparte aquí faltan los colorantes, es decir, las pinturas, y faltan también los sabores, que de maple, que de chocolate, que de etcétera, y la otra situación que no sabes qué cantidad de nicotina tiene. Aunque ellos ahí lo aplican, pero son muchos factores, cuánto le absorbe de profundidad, o sea, el golpe, cómo se lo da, cuánto lo mantiene en la boca, cómo lo fuma, etcétera, y todos esos factores pues predisponen a lo que usted dice, que no se sabe cuánto se está fumando, y a veces es peor el consumo. En otros países, doctores, dice prohibido fumar y prohibido vapear, o sea, ya está prohibido esto. Pero por otro lado, tú vas a muchos países, principalmente en Europa, y aquí está la tienda de celulares, y a otro lado está la tienda de vapeadores. Hay vapeadores chapeados en oro, vapeadores otra vez lo mismo, qué tan fuerte quieres de tabaco, cuántos miligramos de tabaco quieres, de nicotina, perdón, y entonces ahí te lo aplican y es todo lo que te estás fumando. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, doctor. Segunda pregunta. Doctor. Adelante. Buenas noches. Todas las concentraciones que hemos estado viendo es en el cigarrillo común, el pequeño, pero por ejemplo, en un puro, ¿cambian estas concentraciones o es de mayor riesgo? No, lógicamente no. Un puro, si es un puro, un habano, ese huesotote equivale a una cajetilla, doctor. Y si es un habano de esos más ligeritos, esos que no están así tan grandotes, equivale a 5 cigarrillos. Ajá, y entonces ahí el índice tabáquico, igual que en la pipa, es más difícil, doctor. Entonces ahí sí tiene más o menos que idearlo, ponerle aquí número de cigarrillos día sería en el habano de esos huesotes, 20 cigarrillos diarios. En el habano de esos más flacos, 5 cigarrillos. Así sería, doctor. Pero también igual que en el vapeador es muy difícil hacer la cuenta. El índice tabáquico es en cigarrillos comunes, doctor. Es en el cigarrillo con, que ya dijimos que es una falsedad lo del filtro de Cambrai. O sea, no sirve para nada. Entonces es en cigarrillos comunes, doctor. Adelante. Gracias. Tercera pregunta. Adelante. ¿No hay preguntas? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuando se le da, o por ejemplo antes que fumaban únicamente con la planta, ¿tienen los mismos riesgos? No, doctora, su pregunta es muy interesante. Ahora con los pesticidas, fungicidas, fertilizantes, aceleradores de crecimiento en las plantas, se está fumando un 30% de otras sustancias químicas, a todas las que ya vimos, el petróleo, el veneno, el paraquat, todo lo demás, ahora son otras sustancias y por lo tanto son más o cancerígenas, son más alquitranes, doctor. Así es. Cuarta pregunta. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Adelante, cuarta pregunta. Doctores, cuarta pregunta. Doctor, buenas noches. Adelante. Ahora, con lo del COVID, ¿por qué los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo? También igual lo vamos a ver eso viene en las guías 2000, o sea, en el GOL 2021, ahí, en el último de lo que les, si usted ya leyó lo que le dio su compañero, ya casi al final habla precisamente
de este proceso. Cuando fue el Congreso en septiembre, pues ya teníamos el problema. Y entonces se vio que si está inflamada la vía respiratoria, por lo tanto, el COVID pues se encuentra tierra fértil. Es decir, que la persona que fuma tiene más riesgo de tener neumonía típica grave y tener SIDA que la persona que no fuma, por toda la inflamación que vamos a ver en la fisiopatología en la próxima clase de la EPOC. Así es, doctor. El que fuma tiene EPOC, hasta no demostrar lo contrario, como dice aquí, índice mayor de 10 paquetes año, que es la mayoría de las gentes, y por lo tanto, no nada más para el COVID, sino también para la influenza y otras enfermedades, que es la comorbilidad. ¿Sí? Así es, doctora. Quinta pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, adelante. Por ejemplo, mencionan que la edad es a partir de los 40 cuando más riesgo hay. Pero una persona... Es el encender las velitas de síntomas y signos, doctor. Ok, pero por ejemplo, en una persona asmática que fume desde los 13 años, ¿puede llegar a ser incluso mucho antes? Sí, mire, la idea es la siguiente. Cuando vimos asma, les decía que hay un tipo de asma, un fenotipo de asma que le llaman obstrucción crónica irreversible de la vía aérea en asma. Se llama ACOS, que les dije que lo íbamos a ver en EPOC. El ACOS es una obstrucción irreversible, es decir, el asmático se vuelve EPOC. Pero si fuma, doctor, prácticamente desde los 20 años ya es EPOC, hasta no demostrar lo contrario. Le contesto con esto, es todavía igual que lo del vapeador, lo vamos a ver más adelante. En la EPOC, de una vez se los adelanto, la pregunta que me hace el doctor es, el EPOC considera 3 entidades nosológicas: el enfisema, la bronquitis crónica y la enfermedad de la vía aérea pequeña. La enfermedad de la vía aérea pequeña es silenciosa, doctor. Le haces una espirometría y sale normal. Le haces un test y sale todo normal. Es decir, que no tiene disnea, no tiene tos y es el campeón goleador porque tiene 22 años y se fuma una cajetilla diaria. Ah, chingado, entonces quiere decir que el tabaco es el antidoping perfecto. Claro que sí, doctor. Igual que el carrojo de marihuana. Yo cuando jugaba fútbol, ahora sí que comercial, yo jugué en primer especial durante 8 años, doctor, aquí en la Liga Municipal. Y 2 compañeros de ahí de la Liga Primer Especial se iban al oscurito y se echaban un carrojo de marihuana antes de entrar al partido y parecían pinches changos, no les dolía nada, doctor, y brincaban como changos. ¿Por qué? Pues porque es el antidoping. Igual que el tabaco, la bronca es qué le va a pasar a esta persona cuando tenga mi edad, ya está todo jodido. ¿Sí me doy a entender? O sea, si no causara problemas, entonces, doctor, la inflamación crónica es cuando causa síntomas y signos es hasta los 45 años, pero la enfermedad de la vía pequeña empieza desde prácticamente desde que la persona tiene más de 3 años fumando. Lo vamos a ver más adelante, pero muy buena pregunta. Sí, doctor. Gracias, doctor. Quinta pregunta. Ya perdí el Alzheimer. Sí, vamos en la quinta, ¿verdad? Si no, vayan diciendo. Quinta pregunta. Adelante, doctores. Doctor, y a diferencia, aquí la espirometría se puede hacer en cualquier momento, no necesariamente en la exacerbación para determinar en qué grado es. ¿Usted dice de EPOC o de asma? De EPOC, doctor. O sea, la diferencia aquí es que se puede hacer a cualquier momento. Sí, mire, ¿se acuerda que le dijimos 4 grados? Gold 1, 2, 3, 4 y luego dijimos A, B, C, D. Lo puede hacer en cualquier momento, pero porque aquí no hay de exacerbación, aquí no hay de controlado, descontrolado. Aquí la exacerbación se refiere a que tiene aumento de síntomas y signos. En ese momento no es muy bueno hacer la espirometría con fines de pronóstico. Solo debe de ser cuando no hay exacerbación. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos diagnóstico. ¿Sí? Nada más le adelanto eso, que el mejor momento es cuando no hay exacerbación. ¿Sí? Ese es ahorita hasta donde nos vamos a quedar porque lo vamos a ver a toda su extensión. Sexta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Sexta pregunta. ¿Hay un tiempo para considerar a una persona que ya no es adicta a la nicotina o siempre será adicta si en algún momento quiere dejar de fumar? Aquí lo que es comprar 1 kilo de blanquillos en la esquina y en la tienda y dejar de fumar de un día para otro, doctor.
y los niveles de nicotina son inmediatos, como usted ya vio. Nos faltó ahí en esa parte, doctores, decir lo siguiente, que el principio activo de la nicotina es la nicotina per se con la estimulación de los receptores alfa 4 beta 2, y el producto final después del metabolismo en el hígado es la cotinina. En 2 horas, doctor, ya está orinando cotinina, es decir, ya está orinando ya prácticamente el metabolismo de la nicotina. Por eso el que fuma casi cada 2 o 3 horas necesita otros 2 o 3 tabacos para sentirse en onda, ¿sí? No es como la marihuana, que se echa sus toques 2 o 3 veces al día para andar todo apendejado, es decir, sentirse bien. En el tabaco es cada 2 horas, doctor, porque es lo que dura el metabolismo. Entonces, el producto final es la cotinina, y eso lo puedes medir en la orina. Muchas personas dicen que ya dejaron de fumar, les haces cotinina en la orina y sucede que sale positiva, pues es como el alcoholímetro, pues quiere decir que te está engañando, sigue fumando. Entonces, la idea es la siguiente, doctor, la nicotina causa adicción, pero como hace rato le dije, hasta la fecha no se ha demostrado ni una muerte, así se fume 3 cajetillas al día. Fíjese lo que estoy comentando, yo he tenido pacientes que se fuman 4 cajetillas, es decir, 80 cigarros al día, doctor. Tienen 2 cigarrillos en la mano, uno y otro. No voy a decir de quién ni mucho menos, pero del gobierno federal, de una persona muy importante, su papá fue mi paciente. Se fumaba, doctor, 3 cajetillas diarias de faros, y después de delicados, y después ya más adelante ya en la actualidad de Marlboro. O sea, 60 cigarrillos diarios, doctores. ¿Sabes lo que es eso? Y él nunca quiso dejar de fumar, pero tengo otro paciente que se fumaba 2 cajetillas diarias. El día que le dije que tenía cáncer, doctor, dejó de fumar las 2 cajetillas. Al día siguiente no se fumaba ninguno, nomás del puro terror de que tenía cáncer. Entonces, doctor, la contestación es, si es una adicción, claro que le dan ganas de seguir fumando, pero con una canasta de blanquillos de la esquina, es más que suficiente para dejar de fumar y que no tenga consecuencias de nada. 6ª pregunta, doctores. La última de sección 1. Adelante, 6ª pregunta. Adelante, doctores. ¿Ya no hay preguntas de la sección 1? ¿No? Entonces la abrimos a todas las secciones. 6ª pregunta, adelante, doctores y doctoras. Adelante. Doctor, Sí, doctora. ¿y el riesgo es igual en una persona cuyo consumo es mayor de marihuana que el tabaco? O sea, casi no fuma tabaco solo esporádicamente, y la marihuana es de todo el día, por ejemplo. Lo que allí, doctora, les estaba comentando en una de las fotos, vamos a ver si lo encontramos, decía por ahí que ¿cómo se llama? Que el tabaco, lo más bien le contestaría así, el tabaco es la puerta de entrada a otras drogas, doctora. Es decir, que allí donde actúa la nicotina, también por allí actúan otras drogas. Aquí está en conclusiones. El aspirar tabaco, sí, hace que esos receptores haya sobreproducción de esos receptores de nicotina, y esto predispone al abuso de otras drogas. Aquí lo dice muy claro. Dice, ambos hechos relacionados con mayor abuso de drogas. O sea, ya no lo encuentro. La nicotina se une a los receptores para la nicotina en el cerebro y estimula la liberación de dopamina, elevando los niveles de esta. Ambos hechos relacionados con mayor abuso de drogas. Es decir, que si una persona fuma desde los 12, 15 años de edad, cuando tenga 20 años, ya se fuma 10 cigarrillos y ya no siente ningún placer, y entonces es cuando le presentan la mota, y pues esa les causa, aparte de apendejarlos, les causa que andan volando, y entonces ¿qué hacen? Pues prefieren la otra. Entonces fuman las dos cosas, doctor. Es como el que toma cerveza y alcohol, que primero se toma media botella de vino y después se chupa 2 cervezas para bajársela, dicen, para la cruda. ¿Sí me di a entender? Entonces,
lógicamente que la dependencia a la marihuana y a otras estupefacientes, por eso no son permitidos, son menos adictivos, pero eso sí causan una abstinencia que puede llevarlos a la muerte si no saben tratar. O sea, necesitan internarlos y darles un tratamiento especial psicológico, psiquiátrico y médico. Así es, doctora. Séptima pregunta. Adelante. ¿Podemos también medir la exposición al humo de leña y la combustión en general? Pero ¿podría darme el índice para medirlo? No, claro que sí, doctora, pero lo vamos a ver más adelante. Sí, es la plática de POC la que sigue. Es el número de horas al día por el número de años y te da horas año. Esa es la fórmula para el humo de leña. Lo vamos a ver más adelante, doctor, para no adelantarnos. ¿Sí? Octava pregunta. Octava pregunta. ¿Ya no hay? Octava pregunta. Doctores, no se me duerman. O todo quedó ya claro. Adelante, doctor. Doctor, disculpe, había mencionado un medicamento que servía como un método para dejar de fumar. ¿Puede volver a mencionar? La vareniclina. Lo mismo lo vamos a ver más adelante. Los métodos para dejar de fumar. Se los voy a enseñar, pero nada más es para contestarle, pero vamos a verlo más a fondo, doctores, más adelante. Ahora sí que si no, ya después como dicen, ya después que les vendo, ¿verdad? Si ya les dije todo. Aquí están por aquí aquí todo eso lo vamos a ver. Aquí está el farmacológico, aquí las tienen. Ahí están algunas, doctores. Sí, desde la vacuna antitabáquica y la vareniclina, la clonidina, la nortriptilina. Si ustedes ven, algunos son antidepresivos, otros son, ¿cómo se llama? Ansiolíticos, y todos actúan los parches de chicles o spray de nicotina, etcétera. Pero aquí tienen la vareniclina, que actúa utilizando, o sea, es un inhibidor de los factores alfa 4, beta 2, ¿sí? Un agonista de esos receptores, por lo tanto, ya cuando llega la nicotina ya no tiene dónde actuar. Ahí lo tiene el mecanismo de acción. Novena pregunta. Adelante. Adelante, doctores. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Podría repetir por qué se produce cianosis en el bronquítico crónico? Ya lo habíamos visto, doctora, porque fue pregunta de examen en síntomas y signos. ¿Qué dijimos que era la cianosis, doctora? ¿Qué dijimos? ¿La presencia de qué? ¿De ciano qué? Cianohemoglobina mayor a 4. ¿Verdad que sí? O carboxihemoglobina. Entonces, la nicotina, como vimos, y las otras sustancias, las nitrosaminas, producen monóxido de carbono, lo mismo, más que todo el monóxido de carbono, prácticamente, a lo que voy es a esto, si es a lo que usted se refiere. ¿Cómo se llama? El dióxido de carbono, intercambia 20 veces más rápido que el oxígeno a nivel de la hemoglobina, y el monóxido de carbono 200 veces más rápido. Si entonces el monóxido de carbono es 200 veces más rápido que el oxígeno, pues desplaza y desplaza al anhídrido carbónico o al dióxido de carbono, y entonces se produce la cianohemoglobina. Y ese es el mecanismo, doctor. Por lo tanto, el que fume más de 10 cigarrillos puede tener cianosis si tiene bronquítico crónico. Esa es la contestación. La última pregunta, adelante. Última pregunta. Adelante, doctores. ¿Ya no hay? Doctores. No, ni tampoco del otro grupo, doctores. ¿Quedó claro? Ajá. Bueno, entonces, nos vemos el jueves para seguir terminamos tabaco y luego seguimos con humo de leña, que fue la pregunta que me hizo la doctora, y después seguimos con diagnóstico de POC.
Pues buenas noches, doctores, que les vaya muy bien y hay que ponernos a estudiar. Y felicidades al jefe de la sección 11 que consiguieron la 2021. ¿Sí? Gracias, doctores. Buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias, doctor.